buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Una vez más, por la gracia del Señor, tenemos esta linda oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro programa. Va a ser un programa muy, pero muy especial el que vamos a tener en esta tarde. Recuerde que también hoy es nuestro último tema, así es que no se desconecte, siga con nosotros. Queremos invitarles a que inclinemos nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amantísimo y buen Padre de amor y de misericordia, te damos muchísimas gracias en esta hora de la tarde por el privilegio que nos das de estar aquí en este programa nuevamente para impartir tu palabra. Bendice al expositor, Pastor Felipe Acuña, bendice a todos los colaboradores y rogamos también por nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que tú les des la bendición, que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones y que nos guíe conforme a tu promesa, a la verdad y solo la verdad. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que en esta tarde nuevamente tenemos la dicha de tener con nosotros al pastor Felipe Acuña, pero también tenemos una invitada más, a nuestra hermana y licenciada Jennifer Campos. Así que, hermana, muy bienvenida a nuestro programa de este simposio en esta tarde, juntamente con el pastor. El tiempo es para ustedes. Muy buenas tardes. Nuevamente nos da alegría poder estar con ustedes para hacer la finalización de lo que ha sido este simposio con 8 presentaciones con el día de hoy. Hoy queremos ver algunos aspectos importantes y quiero darle la bienvenida a nuestra hermana, miembro de iglesia, también licenciada y miembro del Departamento Legal de la Conferencia General, nuestra hermana Jennifer Campos. Hermana Jennifer, bienvenida a nuestro programa. Nuestra hermana estará hoy apoyándonos en la parte jurídica, estará haciendo unos análisis sobre personerías jurídicas, estará haciendo unos análisis importantes sobre lo que es eventos que pasaron en el 52, y prácticamente estaremos en un diálogo de preguntas con ella, en la cual queremos ver que muchas de las cosas salgan hacia adelante. Hemos traído una secuencia especial. Esta secuencia ha marcado ciertas pautas, ciertos aspectos donde nosotros hemos trazado 2 puntos. Trazamos las actas, los documentos y trazamos también lo que fue la historia del nombre. Hoy queremos ver la importancia de todo esto globalmente, en lo que son actas, documentos y personerías jurídicas. Y bueno, hermana Jennifer, ya le hemos dado la bienvenida, es una alegría que esté aquí con nosotros. Quisiera preguntarle a usted, desde el punto de vista legal y profesional, ¿por qué es importante una personería jurídica? Buenas tardes, queridos hermanos, para mí es un gusto y un placer poder acompañarlos el día de hoy con todos ustedes acá y esperamos sacarle el mejor provecho, pero sobre todo que lo que vamos a explicar el día de hoy se quede en sus corazones y sirva como un poquito más ahí, que podamos afianzar totalmente nuestras raíces, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es muy importante este concepto de personería jurídica, porque como hemos ido viendo en el transcurso de todo el simposio, todo gira alrededor de esto. Hay ciertos aspectos legales que como organización nosotros no podemos pasar por alto, y uno de ellos es que si nosotros queremos actuar y poder ser personas de derecho, tenemos que hacerlo a través de una personería jurídica. ¿Qué es una personería jurídica? Una personería jurídica es una entidad que tiene derechos y obligaciones que pueden constituirse legalmente para poder tener posición de poder actuar ante un Estado. Bueno, muy interesante, y yo quisiera ubicarla, mi querida hermana, al año de 1914, cuando en 1914 surge el problema de la guerra y un grupo sale. ¿Cuáles son los derechos de un grupo? ¿A qué se puede enfrentar ese grupo en el futuro? Si hay situaciones difíciles que tiene que enfrentar. Cuando nosotros vamos a 1914 vemos que hay una minoría que se divide en 1914. ¿Qué tendría usted que decirnos al respecto en la parte legal,
en la parte jurídica, o cómo empezaría a actuar cuando un grupo sale o empieza en su historia? Bueno, aquí empezamos a ver que en 1914 en realidad lo que hay es una separación moral, ¿verdad? Que nosotros pertenecíamos a la iglesia y que es una separación, pero vamos a ir viendo en el transcurso que vamos a ir explicando más adelante cuándo se da esa separación ya propiamente judicial. Aquí podemos estar hablando de 1914 que había una separación moral, ¿verdad? Por todo lo que vino de la guerra, que hubo un grupo que estaba apoyando el servicio militar, que hubo otro grupo que no y que tras de todo ahí, por ahí desprende. Pero ahí en 1914 es cuando se da la primera división moral dentro de nuestra iglesia. ¿A qué se refiere usted, mi hermana, cuando se usa el término división moral? La división moral precisamente corresponde a eso, a que es un grupo dentro de un conflicto, siempre va a haber, antes de darse una separación ya propiamente judicial, se va a haber una separación moral. Entonces es que todavía judicialmente pertenecemos a esa organización, pero moralmente ya nosotros ya no pertenecíamos en 1914 cuando se da la división moral. Yo quisiera mostrarle un documento en este momento. Vamos a pedirle a nuestros hermanos los camarógrafos que lo mantengan un momento y después vuelvan con nosotros al diálogo. Espero que se mantenga el documento ahí unos segundos para que nuestros hermanos puedan verlo. Esta, mi querida hermana, es la personería jurídica de 1919 y se habla de una minoría excluida aquí. Hablamos de la minoría excluida en 1919. ¿Qué tiene que decir usted de esta personería jurídica cuando se habla de este registro? ¿Qué conoce usted de la historia? ¿Qué sabe? ¿Qué nos puede decir? Esta personería de 1919 es sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque de 1914 hasta 1919 nuestra iglesia estaba actuando clandestinamente con este grupo que se separó, como ya lo hemos indicado, moralmente. ¿Dónde se constituye? Se constituye en Alemania. Aquí es donde esto vamos a tener, y en realidad lo que hay es un cambio de razón social, ¿verdad? Porque nosotros pertenecíamos a un grupo que somos excluidos, seguimos actuando clandestinamente, y lo que hacemos es un cambio de razón social en 1919. Me gustaría que explicara un poquito más sobre el cambio de razón social. Ok, el cambio de razón social es algo que hacen dentro de una organización, que no precisamente es que va a cambiar totalmente toda nuestra doctrina o todo lo que nosotros seguimos manteniendo. Es el cambio propiamente en el nombre, el cambio de razón social, que ya no actuamos bajo un nombre, pero sí considerando totalmente todos los principios que nosotros traíamos, ahora vamos a actuar con otro nombre jurídico. A eso se le llama cambio de razón social, que fue lo que se evidenció, lo que yo puedo interpretar que pasó en 1919. Vamos a pedirle a nuestros hermanos camarógrafos que por favor mantengan la dinámica que les pedimos. Mantengan la diapositiva unos segundos y después vuelven con nosotros porque estamos en un diálogo. Ustedes mantienen la diapositiva unos segundos para que las personas la vean y después vuelven con nosotros al diálogo. Vamos a la segunda diapositiva. Ok, aquí vamos a lo de 1919. Como ya lo indicamos, 1919 fue el cambio de unión de razón social, y aquí lo que se da ya en 1919 es que ya se da una separación, ya nosotros dejamos de pertenecer a la Sociedad Internacional de Tratados, ¿verdad? Y ahora nos vamos nosotros hacia un cambio de razón social para crear totalmente la primera personería jurídica, que esa personería jurídica, como ya lo indicamos, se da en Alemania. Sí, interesante es lo que aquí se da y lo que está explicando aquí nuestra hermana. El primer registro jurídico que se da aquí se da en Alemania y se da como Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, viejo movimiento que permanece fiel a la plataforma del 44. Pude notar, hermana Jennifer, que usted leyó ahí en su personería que tiene, que éramos apartados de la Sociedad Internacional de Tratados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, eso se refiere que ya cuando se da la separación, ¿verdad? En 1914, ya cuando se da la separación en 1914, nosotros tenemos que buscar otro nombre, otra razón social, y es cuando se va a evidenciar, y se va a evidenciar en 1919. Le pregunto, jurídicamente, ¿es ilegal que nosotros hayamos tomado un nombre
si ya no pertenecíamos a la iglesia adventista? No, lo ilegal era que nosotros siguiéramos manteniendo el mismo nombre. Como lo indicamos, cuando un grupo se separa, ciertas cosas, y vamos a ir viendo, esa fue nuestra primera separación en 1914, y en el transcurso de la exposición vamos a ir viendo cómo el pueblo de Dios, a través de ciertos eventos que se van dando, nos hemos tenido que despojar de totalmente nuestros bienes, que eso es una preparación para nosotros también, ¿verdad? Que ahorita tampoco estamos exentos de que sucedan estas cosas, pero no es ilegal, el pueblo tenía que organizarse, teníamos que buscar unos medios, nosotros no podíamos quedarnos igualmente en un nombre que ya no nos correspondía, del cual habíamos sido excluidos. Como miembros, nosotros empezamos otra organización, pero un cambio de razón social porque nuestros principios no cambiaron. Ok, y es interesante también aquí que se habla, dice que ya no somos aparte de la Sociedad Misionera Internacional de Tratados. Esto era un nombre que tenía la Iglesia Adventista en distintos departamentos. Ellos tenían el Departamento de Sociedad Internacional de Tratados. Cuando nuestra iglesia toma el nombre, agarra una parte de este nombre, pero era totalmente aparte. ¿Y por qué queremos hacer énfasis en esto? Por la acusación que tenemos de que nosotros empezamos nuestro nombre en 1952. La hermana que es licenciada ha examinado la personería jurídica y ha visto que está legal, aunque fue la de aquel tiempo, pero era legal. No se hizo nada totalmente indebido. Pero yo sí quisiera marcarle la situación, mi hermana. Aquí nos registramos como Unión Alemana. Siendo que era Unión Alemana, ¿valía este registro para una iglesia que estaba saliendo en varios países? Totalmente. Lo vamos a ir viendo. Cuando uno constituye una sociedad, no es de hoy para mañana. Eso es un proceso a nivel interno que también vamos a ver. No fue de momento que se va a inscribir una sociedad, no es que hoy nosotros nos levantamos, un grupo de hermanos, ¿verdad? Y dijimos, queremos hacer una sociedad. No, eso lleva totalmente un proceso. El proceso se inició en Alemania. También tenemos que recordar que no es la misma tecnología que hay ahorita a la que había en aquel entonces. ¿Qué es lo que sucede? Que hay grupos de hermanos diferentes regados por otras partes que creen lo mismo que nosotros pensamos y ellos empiezan a organizar. Todos pensamos que estábamos haciendo lo correcto porque nos empezamos a organizar, pero Alemania se organiza de primero como país, ¿verdad? Y ellos a nivel interno crean esta personería de 1919, que vemos también que el pueblo de Dios ya estaba siendo preparado, porque esta personería más adelante es la que nos va a servir. Sí, es interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los representantes de la que fue la minoría excluida. Recuerden que en 1920 se tuvo la reunión en Friedensau con la delegación adventista donde estuvo presente el pastor G. Daniels, que dirigió el adventismo por más de 17, 18 años más o menos. En esta oportunidad nosotros Siga hablando. Que sí, que siga. En esta oportunidad nosotros enfrentamos, o lo que fuimos llamados el movimiento opositor, enfrentamos directamente la reconciliación que no se dio en 1920. Y este fue el grupo de hermanos que estuvo presente en aquella oportunidad. Fue el grupo de hermanos que estuvo ahí presente. Era el año de 1920. Llegamos con el registro de 1919 como Unión Alemana. Y como lo dijo aquí la hermana, era el registro que nos estaba cobijando. Y yo quiero que haga hincapié en esto, hermana. Si en varios países se nos estaba ya, estábamos creciendo, ¿qué importante era que tuviéramos este primer registro? Evidentemente era sumamente importante, porque ya la organización ya estaba empezando a tomar totalmente su cuerpo, ya se estaba empezando a formar, que aún no estaba naciendo a la vía jurídica, pero ya estaba ahí. Este registro fue sumamente fundamental y no tenemos que condenar a nuestros hermanos porque en otros países vamos a ir viendo que se estaban organizando. Nosotros nos estábamos organizando, nosotros nos estábamos proyectando porque nuestra iglesia iba a crecer, nosotros no nos podíamos quedar
ahí sumisos, ¿verdad? Sin hacer nada. Nosotros tenemos que empezar a salir, nosotros tenemos que buscar totalmente cómo salir y cómo ser reconocidos, cómo que este pueblo fuera reconocido y no se cobijara en otras personerías jurídicas. Muchas gracias. Vamos a ir a la... Aquí vamos viendo cómo era que en diferentes países, ¿verdad? Estábamos con 6 nombres diferentes, ¿verdad? Eran otros tiempos, era totalmente otra tecnología y poco a poco, y si se podían comunicar entre caras, ¿verdad? No es como ahorita que nosotros podemos interactuar con hermanos de otros países, pues no, en ese entonces estaba Hungría, Inglaterra, Polonia, Rumanía, Suecia, Suiza, Yugoslavia, Alemania, Australia, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Estonia, Francia y Holanda. En 16 países. Aquí vemos cómo estábamos organizados, los nombres, ¿verdad?, que nosotros íbamos a tener en sus diferentes, algunos se llamaban Adventista de la Fe Original, la Simiente de la Mujer, los Adventistas de la Fe Antigua. En Hungría, los Adventistas del Séptimo Día, fundamentados sobre la antigua plataforma de 1844, sur de Rumanía y Bulgaria, los adventistas fundamentados sobre la base de la fe de 1844, y en Yugoslavia, adventistas remanentes. Eso, hermanos, nosotros no tenemos por qué condenar que en otros países estaban organizando, ¿verdad? Como ya lo hemos indicado, éramos otros tiempos y el pueblo de Dios se estaba organizando, y también de alguna otra forma eran sus propuestas, ¿verdad? Yo lo veo así, como eran sus propuestas como pueblo que ellos estaban haciendo sin apartarse totalmente de los principios. ¿Por qué? Porque se estaban proyectando hacia un futuro. Claro, se dice que antes del 25, 6 nombres se habían tomado. Le pregunto, estos 6 nombres se tomaron en estos 16 países. ¿A qué proyectaba estos 6 nombres? Si estamos viendo que el pueblo está creciendo y, como dijo Jaime Huay, había que darle nombre al niño cuando pidió que se le pusiera nombre a lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista. Si Jaime Huay vio que el niño crecía y había que ponerle nombre, aquí estamos viendo, como usted lo explicó ya, 16 países donde están tomando 6 nombres distintos. ¿A qué se proyecta estos 6 nombres distintos? Y ya en el 19 un nombre jurídico. ¿A qué se proyecta esto, mi hermana? Eso se proyecta a crecimiento, a que la Iglesia de Dios tiene que ser organizada, ¿verdad? Eso se va a proyectar que tenemos que ser, ¿verdad? Esos 3 países tenían que unificarse bajo un mismo nombre para resguardar propiedades, ¿verdad? Igual como se dio, que era lo que estaba pasando en la Unión Alemana, que ya teníamos propiedades, y para nosotros poder resguardar esas propiedades era con base en una sociedad, ¿verdad? Con base en una personería jurídica, porque es muy delicado si nosotros no estábamos organizados, delegar bienes en hermanos, ¿verdad? O en ciertas personas. ¿Por qué? Porque al final y al cabo esas personas se podían ir de la iglesia y nos dejaban a nosotros sin nada. Entonces la organización tiene que protegerse, y a través de protegerse es que el gobierno le dice: sí, organización, usted quiere estar protegida, usted quiere estar bajo la ley, tiene que tener su personería jurídica, tiene que tener su nombre, y bajo eso empezar a usted a actuar, a tener obligaciones y a tener responsabilidades y a tener derechos. Bueno, es interesante, ¿verdad? Quiere decir siempre que la organización ha sido importante. Hoy hay grupos que no dependen de organizaciones, hay grupos independientes. Yo recuerdo el caso de Moisés en el Éxodo, cuando Jetro le dijo: organízate, y organizó el pueblo porque toda la carga estaba cayendo sobre él. Así que la organización ha sido fundamental, y el movimiento de reforma no podía escapar a esta organización. Si ya no pertenecíamos a una misma iglesia, ¿cuáles hubieran sido los problemas de seguir con el mismo nombre de la Iglesia Adventista y no tomar nombres nuevos? Efectivamente estábamos ante un delito de usurpación, ¿verdad? Nosotros no podemos estar actuando bajo una organización que ya nosotros no somos partícipe de ellos. Estábamos cayendo totalmente en la ilegalidad total de la norma. Ya nosotros teníamos que organizarnos, ya no pertenecíamos a ellos. Y si nosotros no lo hubiéramos hecho de esa forma, créanme que una demanda nos hubiera llegado, porque estábamos actuando con base en otro nombre que ya nosotros no éramos partícipes de esa organización. Por lo tanto, nosotros teníamos que organizarnos. Estos países se empezaron a organizar y llegaron a un común acuerdo. La Unión Alemana se organizó como unión,
y ahí estamos, ahí teníamos que resguardar totalmente nuestros bienes. Sí, y es interesante que en 1920 los adventistas ya nos reconocen con un nombre. Y Daniel dice, tenían el derecho de llamarse Sociedad Misionera Internacional. O sea, ya nos reconoció como un nombre, ya no nos reconoció como el grupo dentro de ellos. Por eso se nos llama el grupo disidente o el grupo opositor. Nunca trabajamos con bandera ajena. Nunca trabajamos ahí dentro de la iglesia clandestinamente para llevarnos bienes. Nunca. Nuestra historia dice que los primeros hermanos, inclusive que salieron del adventismo, eran ancianos de iglesia. Pastores vinieron mucho tiempo después. Así que tenemos el orgullo y la bendición de que nos vinimos solo con nuestra fe nada más. Pero hay algo interesante que yo escuché en usted. Y usted dijo que esto nos preparaba para algo. El salir de la iglesia sin nada y todo eso nos preparaba para algo. ¿Para qué cree usted, hermana, que nos estaba preparando esto? Evidentemente eso nos preparaba para los eventos de 1951. La historia en la iglesia se repite, así como en las Sagradas Escrituras hay muchas enseñanzas para nosotros. En 1951 el pueblo de Dios una vez más se volvió a repetir todos estos acontecimientos. Una vez más el pueblo de Dios tuvo que salir sin nada, únicamente con su fe. Lo vimos y lo vamos a ir viendo más adelante, cómo el servicio militar fue otra gran prueba para nosotros y cómo día con día nuestros principios de fe es nuestra espada que nosotros tenemos día a día. Yo siempre lo he dicho, nuestros principios de fe es como quien dice nuestra personería jurídica. Vamos a tener identidad en cualquier país que nosotros lleguemos. O sea, este pueblo siempre ha sido un pueblo pobre y humilde y nunca nos hemos apegado a las cosas materiales. En el 14 salimos sin nada. Y así marca nuestra historia, pero el pueblo de Dios sigue adelante. Es muy interesante, hermana. Aquí vamos a ver en 1925, una vez más volvemos a hacer historia. Es la primera asamblea de conferencia general. Y aquí también sale un nombre, ¿verdad?, que nosotros vamos a llevar, ya nos vamos a llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es muy interesante cómo los podemos empezar ya a organizar en 1925, pero aún esta personería en 1925 no fue registrada, fue a nivel interno. Todavía nuestro bebé de personería jurídica no había nacido. Y hay que tener algo muy importante, a mí siempre me gusta como poner ejemplos. Cuando un bebé está en gestación, ya adquiere, ya ha nacido a la vida jurídica, ya usted le puede heredar a ese bebé, ya puede hacer ciertas cosas. Ya cuando ese bebé nace, ya nace a la vía judicial. Pero no quiere decir que antes ese bebé no tenga derechos, porque los tiene. Eso era lo que pasaba. En 1925 hacemos la primera conferencia general y nos empezamos a organizar. Ya empezamos a unificar, ¿verdad?, a unificar totalmente el nombre, nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día, a nivel interno. Todavía no habíamos salido a la vía judicial, pero esto no quiere decir que estos pasos que nosotros estemos viniendo a hacer no cuentan. Por supuesto que cuentan, porque nuestra historia era la forma de organizarse de aquel tiempo. Ahorita nosotros es muy fácil que nos empezamos a organizar, que nos ponemos de acuerdo, que queremos hacer una organización, que buscamos un nombre, que somos muy creativos, que hacemos una cosa, que nos reunimos, es más, que podemos volar, volamos, nos reunimos en un lugar, firmamos ante un notario y ya. Pero no, en ese entonces no pasaba acá. La historia nosotros tenemos que ver como historia, y siempre lo he repetido, la historia se tiene que medir y usted tiene que ponerse ojos de la historia en ese momento. Si nosotros traemos la historia hasta el día de hoy, lo que vamos a hacer es que nos vamos a empezar a sentir culpables y vamos a empezar a cuestionar ciertas costumbres o ciertas actitudes que se hicieron en aquel entonces, pero aún así también el ordenamiento jurídico en aquel entonces era diferente. Sí había pautas, pero no es tan veloz y tan ágil como es ahorita, porque la tecnología nos ha hecho veloces y nos ha hecho ágiles en muchas cosas. Entonces no tenemos que condenar los pasos de que por qué, si estábamos en 1919, que era la razón social, y hasta en 1925 hacemos nuestra primera asamblea, también eran recursos económicos. Los recursos económicos de los cuales nosotros podemos disponer el día de hoy no eran los mismos recursos económicos que se disponían en aquella fecha, no eran las mismas comunicaciones. Por lo tanto, en 1925, a nivel interno es cuando se acuerda
y se crea la primera conferencia general. Recuerden, vea ya en 1925. Y hay una foto acá que quiero que vea. Bueno, antes de eso, acá son nuestros primeros libros, ¿verdad? Yo siempre digo que eso es como nosotros, son nuestros bebés, ¿verdad? Que estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a plasmar totalmente toda nuestra historia. Ya ahí nosotros empezamos a levantar, ya ahí nosotros empezamos a escribir todo lo que pasaba. Es como nuestro diario, ¿verdad? Yo siempre le digo que es como nuestro diario y que en la actualidad se llevan libros. Yo digo que la tecnología en eso sí no ha cambiado. Toda organización debe llevar sus libros, que ya nos proyectamos más adelante a que todo sea virtual, pues de ahí esperemos, ¿verdad? Porque muchas veces de estos libros, como vamos a ir viendo que va pasando, se van perdiendo. Ahorita va a llegar donde se va a proyectar que solamente con un código se va a entrar en un link y se va a tener acceso a totalmente el libro. Pero ahorita nos encontramos en el momento histórico donde habían libros. Ahorita también hay libros, tal vez muy probablemente entre unos 20 años, que si volvemos a explicar todo eso, ya tenemos que abarcar totalmente otro punto de vista porque ya va a ser muy diferente. Pero esos eran nuestros primeros libros que nosotros íbamos a hacer aquí. Y también aquí vamos a presentar una foto. La siguiente. ¿Quiénes están aquí? Yo cuando vi esta foto y estaba empezando a hacer la investigación, pregunté quién eran cada uno de ellos y me llamó mucho la atención que ahí está Kossel y que también está Nikolic. ¿En qué año estamos hablando? 1925. Aquí es cuando éramos totalmente un solo grupo, ¿verdad? Antes de ya vamos a ir viendo. Y es muy interesante que aquí están ellos dos, ¿verdad? Con eso sí no se podría negar que ellos estuvieron en 1925. Ahí está la foto oficial. Por eso yo siempre les digo, las fotos es lo que habla. Y ahora todos somos muy dados a fotos y a hacer cosas y a hacer de todo. Si usted quería comprobar que alguien realmente estaba en cierto evento, no es como ahorita, ¿verdad? Que usted nada más se pone en Facebook, dice, estoy aquí, y ya usted ni siquiera tiene que tomar una foto. En aquel entonces eran estas fotos, y esos dos dirigentes, que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Que nos dividimos, estaban ahí. Éramos uno solo, éramos una familia en 1925. Yo quiero hacer una diferencia, mi querida hermana Jennifer, de la parte legal a la parte espiritual. Y quiero explicarla a nuestros hermanos que nos están viendo. Nosotros hemos sostenido que no hemos cambiado los principios desde 1844 hasta acá. Hemos visto fotografías y hemos visto donde se habla de la minoría excluida. Nosotros fuimos excluidos y echados de la iglesia. Ahora, en la parte jurídica sí tuvimos que apartarnos. Me gustaría que usted haga una diferencia en la parte legal y también en la parte espiritual, porque nosotros nos vemos excluidos de la iglesia, o sea, no nos salimos. Como dice el dicho aquí en Costa Rica, nos salieron. O sea, no nos salimos. Nos cortaron, nos excluyeron de la iglesia por no sostener ya ciertos principios, o no, por sostener ciertos principios que tenían que ver con el sábado y con el quinto mandamiento, con el sexto mandamiento, que era no matarás. Cuando nosotros no cumplimos las expectativas de esa iglesia que ha apoyado al gobierno y al servicio militar, nosotros somos excluidos. Entonces, nosotros no nos salimos, nos excluyeron. ¿Cómo funcionaría esta en la parte legal? Nosotros ya en la parte legal, jurídicamente, vernos fuera, nos vemos como que nos salimos o que simplemente por no ya poder pertenecer a esa iglesia que nos excluyó, tenemos que organizarnos. Me gustaría andar en ese punto para no dejar la impresión de que nosotros dijimos, nos salimos de la iglesia. Ok, vamos a ver. ¿Quién abandona? ¿El que deja de creer o el que cree? Yo siempre lo he dicho que es el que deja de creer. Y los principios estaban ahí y estaban claros. No matarás, no ir al servicio militar. La minoría, siempre el pueblo de Dios ha sido minoría, nunca ha sido mayoría. Siempre hemos estado ahí nosotros. Por eso es que yo siempre les digo, nosotros no tenemos que sentirnos mal porque somos un pueblo pequeño. Gracias a Dios y a la tecnología nos estamos dando a conocer, y siempre lo he dicho, las puertas de nuestra iglesia van a estar abiertas para toda aquella persona que quiera venir y que quiera creer y que creen. Pero aquí yo, desde que entré a la iglesia, yo nunca me he sentido excluida de la iglesia adventista. Es que nosotros salimos y llevamos los principios en nuestros hombros. Nosotros nos mantuvimos fieles y vamos a irnos también, ya vamos a ir viendo cómo en 1933 tuvimos que pasar la misma prueba que pasamos en 1914.
Y esto, no aún así, en 1951 pasamos la misma prueba. Hermanos, nos estamos preparando para la prueba final. Y nosotros, del término excluidos, es algo que han dejado de creer y nosotros no dejamos de creer. Nosotros seguimos con los principios. Nos excluyeron porque ya no creíamos igual a ellos, pero no quiere decir que porque ya no creíamos igual a ellos no era la verdad. Eran ellos los que ya no creían igual a nosotros. ¿Por qué? Porque los principios de fe estaba totalmente en nuestra doctrina, estaba la Biblia. ¿O qué fue? ¿Que nosotros dejamos de creer en no matarás? Fuimos nosotros los que dejamos de creer en no matarás. Los principios estaban ahí. Por eso es que yo siempre les digo, hablar de exclusión, cuando usted excluye a alguien, vea, voy a ponerles un ejemplo. Cuando ustedes excluyen a alguien de una iglesia, ¿por qué es? Porque han dejado de creer. Claro, nosotros no vamos a llamar a un hermano y decirle, mira hermano, es que de ahí usted se está revelando y vieras que nosotros somos 5 y usted es 1 y eso no piensa igual a nosotros. Y ese hermano se levanta y comienza a dar su explicación, pero no es porque ese hermano ha dejado de creer. Igualmente pasó con nosotros, la minoría no fue la que dejó de creer, fue la mayoría en la que dejó de creer. ¿Y por qué fuimos excluidos? Fácil, porque éramos la minoría. Nosotros como minoría no podíamos excluir a la mayoría que ya no creían lo que nosotros estábamos creyendo en ese momento. Por eso es que se da así, pero no quiere decir que porque hayamos sido la minoría y porque fuimos excluidos no estábamos en la verdad. A través de la historia, y en eso sí quiero que tengamos mucho cuidado. Y no es que nos creamos prepotentes. Yo creo en lo que creo y defiendo fielmente en lo que yo creo. ¿Por qué? Porque he estudiado la historia y la historia me ha dicho, sí, Jennifer, usted está en lo correcto. Queridos hermanos, indaguemos en realmente qué fue lo que pasó. Yo los insto a que nosotros investiguemos, a que no nos quedemos ahí superficiales. Y estos temas lo hemos visto en los comentarios. Hay muchos hermanos que desconocían totalmente nuestra historia. Y yo siempre les he dicho, la historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos es fundamental, porque si no usted va a estar perdido en totalmente y usted no va a ir entendiendo los acontecimientos que se van dando. Dios siempre ha alertado a su pueblo y lo ha alertado con pequeñas cositas. Vemos que lo que pasó en 1914 era algo que nos estaban alentando a nosotros. Aquí vemos los nombres, ¿verdad?, de las 4 uniones: Unión Alemana, Unión de Danubio, Unión Eslovenia y Escandinava, y Unión del Báltico. 29. Aquí entramos en 1928. En 1928 se vuelve a hacer otra vez una conferencia general y se acuerda por propiedades volver al nombre de 1914. ¿A cuál nombre estábamos volviendo otra vez? Eso teníamos que ver, porque hemos vuelto ya, ¿verdad? Vamos a ir viendo que 3 veces volvemos al mismo nombre. No porque nos hemos descarriado, sino este nombre, yo digo que el nombre de 1914, ¿verdad?, el que nos da ahí, y 1919 es un nombre bendito, porque nos ha salvado de un montón de cosas. Entonces, en 1928 se reúnen y acuerdan el nombre que se da en 1919. ¿Por qué? Por propiedades. ¿Cuándo se inscribe? Aquí venimos al momento culmen. Cuando en 1919, por primera vez, nos inscribimos ante el gobierno. Aquí es cuando nosotros vamos a tener nuestra personería jurídica, en 1929. Bueno, interesante es, mi hermana, que en el 25, cuando las 4 uniones se reúnen, toman el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le pregunto, aquí tenemos 2 nombres ya que llevamos hasta el 29. Tenemos, o más bien hay una metamorfosis del nombre, porque llegamos a 1919, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, viejo movimiento que permanece fiel a la plataforma del 44, como Unión Alemana, que usted explicó que ese primer registro nos cobijó y nos dio una entidad jurídica, aunque fuera Unión Alemana, era el primer registro de la iglesia. Cuando el pueblo crece, y como usted dice, ya hay que cambiar la razón social, el pueblo se reúne en las 4 uniones, de lo que usted acaba de explicar y decir, y toma el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Se agrega la palabra Movimiento de Reforma, se agrega la palabra Iglesia y se quita Sociedad Misionera Internacional y se quita Viejo Movimiento que permanece fiel a la plataforma de 1844.
Así que aquí hay una metamorfosis. Cuando llegamos al 29, llegamos al tercer nombre, el que usted estaba diciendo. Iglesia Adventista, perdón, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Pregunta. En 1925, mi hermana Jennifer, la Conferencia General se reúne para tomar un nombre y tomar principios de fe. Fue interno, no fue jurídico. En 1929 se toma el nombre Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, conforme a lo que estaba en la Unión Alemana. ¿De qué? O sea, ¿qué es lo importante aquí? ¿Vale lo del 25? ¿Vale lo del 29? Cada cual en su lugar. Recuerde que en el 25 no hubo registro jurídico y se toma Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Recuerde que en el 29 se toma ya Sociedad Misionera Internacional y se hace jurídico como Conferencia General ante Alemania. Sí, aquí es muy interesante porque una no es excluyente de la otra. Todo es una cadena y un paso nos va a ir llevando a otro paso. En 1925 fue fundamental, creamos los libros, empezamos a crear nuestros libros, se crean los principios, pero no, si bien así no se puede consolidar ese nombre jurídicamente, pero estamos siendo organizados a nivel interno, estamos organizando, hay nombres, hay firmas, hay personas que están creyendo, tenemos almas y ya nos estamos empezando a organizar. No es la misma tecnología que nosotros podemos tener ahorita, organizarnos hoy y mañana irnos a inscribir. Por lo tanto, todo va de la mano y todo es súper fundamental. Nosotros no podemos venir a decir el día de hoy que lo de 1925, porque no se inscribió, no fue válido. Entre dos personas hay acuerdos y entre la iglesia ya habían tomado sus acuerdos y se habían organizado como organización y habían tomado ciertos pautas, se habían tomado ciertas decisiones como organización, pero no quiere decir que porque no haya nacido a la vía judicial, eso no tenga ninguna validez, totalmente que lo tiene, porque es nuestra identidad, es como nos empezamos a organizar. Usted no empieza hoy nace y mañana está caminando y va a la universidad. Nosotros tenemos que ir paso por paso, y ya después lo que va sucediendo en 1925 es fundamental para el pueblo de Dios. Ok, y 1929, ¿qué tiene que decirnos ya cuando sacamos del registro interno, sacamos este nombre de Sociedad Misionera Internacional y ya lo registramos jurídicamente? Ya aquí nacemos. Ya aquí en 1929 nosotros nacemos a la vía, jurídicamente ya nosotros nacemos. Aquí ya nosotros podemos decir, podemos ir y registrar propiedades, podemos ir a todo, ya nosotros nacimos, ya el proyecto que nosotros traíamos, ya lo hemos culminado en 1929 a través de la primera personería jurídica que se inscribe. Y esta personería jurídica se inscribe en Alemania. Entonces es muy interesante que ya aquí se da, y cómo nuestro pueblo, pese a que eran otras condiciones, se estaba organizando, que no nos quedamos. ¿Alguna vez, queridos hermanos, ustedes se han puesto a pensar qué hubiera pasado si los dirigentes de 1914 hubieran pensado, ay, pobrecitos nosotros, fuimos excluidos, ¿será que nosotros no creemos? Y hubieran empezado a titubear, no tendríamos nada de lo que nosotros tenemos ahora. Pero ellos creyeron y poco a poco fueron creciendo. Eran personas que creían en la fe, y cómo Dios, vea, yo siempre lo digo, cuando uno se pone a estudiar todo esto, cómo Dios siempre ha guiado a su pueblo, y cada acontecimiento, cada detalle que pasa es un eslabón más y es una preparación para el ser humano. Sí, es importante. En 1925 la Conferencia General se organiza y toma Adventistas del Séptimo Día. En 1929 logramos registrarnos jurídicamente. ¿Sabe, mi hermana, que nosotros tenemos lecciones en distintos países del mundo? Yo tengo colección de lecciones, y hay países que usaban el nombre Sociedad Misionera Internacional, hay países que usaban el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, y cabe mencionar y recordar lo que dice el pastor Alfonso Bálvacas en su libro Historia de la Iglesia Adventista del Movimiento de Reforma. Dice, se usaron los dos nombres. ¿Hace esto alguna diferencia para la iglesia? Que hubiéramos usado un registro interno, que hubiéramos usado un registro jurídico, ¿hace alguna diferencia? ¿Nos molesta en alguna situación? ¿O usted lo ve, mi hermana, como parte de una historia? Es que esto es plenamente parte de una historia.
volvemos a recordar, si por ahí o por B, como decía el pastor, habían lecciones en diferentes nombres, mientras todo esto de lo que estaba sucediendo y que sucedió en 1925, se inscribía, una vez que salía de la inscripción, ¿verdad? Hacía todo el protocolo y todo, y empezaban a hacer cartas a mano, a mandarle a los diferentes países, evidentemente eso nos iba a tomar un tiempo. Eso nos pudo haber tomado años, mientras llegaba la comunicación al otro país, ¿verdad? Entonces es muy fácil cuando uno critica y cuando uno ve con los ojos de ahorita con la tecnología que nosotros tenemos la historia, pero es al revés, la historia se tiene que ver como historia y nosotros más bien, lejos de irnos adelante nos tenemos que ir atrás y ver nuestra historia de dónde venimos. Esto, entonces, por cosas de comunicación, yo siempre lo he visto así, por algo de comunicación, y no era ilegal. Entonces, nosotros estábamos cobijados totalmente bajo una personería jurídica de 1929. Pero ¿acaso es ilegal que usted a una persona jurídicamente lo registre con un nombre y usted le ponga un sobrenombre de cariño? No, eso no es ilegal. Eso era algo, eso es lo que yo veo que pasaba con nosotros en ese momento histórico que se estaba dando. Sí, porque hasta el año de 1919 la palabra movimiento de reforma, hermana, no había sido agregada. La palabra movimiento de reforma es agregada en 1925. ¿Y quiénes estaban en 1925? Bueno. Estaba Coser y estaba Nikolic, ahí estaban ellos dos. Sí, dos pioneros de la obra. Exactamente, dos personas que vamos a ir viendo más adelante, que fue lo que pasó en 1952. Entonces, ¿cree usted que es interesante? Y es muy interesante. Lo que sucedió en 1952, nosotros tenemos que irnos hasta 1925. Tenemos que retrocedernos. Y lo que está sucediendo ahorita, tenemos que irnos a la historia, porque ahí está la historia. Me gustaría que usted vea las firmas de los que firmaron la personería jurídica en 1929. Sí, y evidentemente aquí está Nikolic, la está firmando, a ver si la podemos... Vamos a pasar a la diapositiva. Ahí está, para que la vean. Tenemos a Otto Bell, que fue nuestro primer presidente, y tenemos la firma de Demetrio Nikolic, firmando Sociedad Misionera Internacional. Así que Demetrio Nikolic no desconocía este nombre. En el 52 se le olvidó, pero él lo había firmado en 1929. A nosotros no se nos olvida lo de 1925. Estamos conscientes y plenos. Y es interesante, porque en 1919 cobra vida en 1929. Y en 1925 cobra vida, ya lo vamos a ver en qué personería jurídica, licenciada. Acuérdese, la de 1949, Así es. Que es lo que usted quiere hacer énfasis y explicar más adelante. Pero ahorita vamos, ahí lo tenemos, en 1929. Léela. Primer registro jurídico como conferencia general establecido el 30 de junio de 1929 y se inscribe en 1928 y se inscribe en 1929. Okay. El 11 de enero de 1929. Ok, habiendo tenido claro estos dos registros jurídicos y parte de esta historia jurídica de nuestra iglesia, vamos a proseguir hacia adelante. Aquí tenemos algo muy interesante y llegamos al año de 1933. ¿Qué sucedió en 1933 en Alemania? Bueno, se promulga una ley que se llamaba la Ley Rich. Y esta ley es súper interesante, porque esta ley lo que dice es que toda organización que esté en contra del pueblo o que atente en contra del pueblo, tiene que confiscarle sus propiedades. Entonces, una vez más, se nos arma la luz y se nos dice servicio militar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que se les exigía a las personas el servicio militar y nosotros una vez más nos volvimos a mantener fieles. Y esto es como un déjà vu que vuelve a suceder lo mismo que nos había pasado en 1914. Yo digo, eso fue como decir otra prueba más. Es que, queridos hermanos, si ahorita ustedes están sintiendo que tienen pruebas, ¿qué fue lo que pasó en 1933? Se promulga la ley, ¿verdad? Y el gobierno alemán y les dice, pero nuestra organización aún todavía no estaba muy crecida o no era una amenaza, simplemente se da la promulgación de la ley. ¿Cuándo es que Alemania nos considera a nosotros una amenaza? En 1939. 36. En 1936. Nuestra iglesia ha crecido y somos una amenaza porque no creemos en el servicio militar.
somos una amenaza porque nos seguimos manteniendo fieles. Entonces, ¿cree usted que una amenaza puede ser una minoría? ¿Cree usted que una amenaza o que mantenerse fiel nos excluyen? Una vez más la sociedad nos vuelve a excluir. Pero créame que yo me siento muy orgullosa porque no nos excluyeron porque nosotros estábamos en contra de lo que nosotros creíamos. No, nos excluyeron porque no era lo que ellos querían que nosotros creyéramos. Pero nosotros una vez más nos mantuvimos fieles. Una vez más dijimos no al servicio militar. Nosotros sabemos que en 1914 y hasta aquí Dios nos ha protegido. Desde 1914 hasta 1933, la misericordia de Dios no nos ha dejado. Y por lo tanto, ese pueblo llegó y dijo, si la misericordia de Dios no nos ha dejado, nosotros no vamos a respetar la ley Rich. ¿Y qué fue? Que nos convertimos en una amenaza para el gobierno. ¿Ustedes creen que el gobierno, si estaba en reclutamiento y todo, querían que nosotros anduviéramos predicando no al servicio militar? Nos volvimos totalmente una amenaza, y era una amenaza. ¿Y qué pasa con las amenazas? Las amenazas tienen que ser exterminadas. Pero queridos hermanos, éramos una amenaza buena. Yo siempre digo, somos una amenaza buena. Nosotros lo que queremos llevar es la salvación al mundo. Eso es todo. Pero que el mundo quiere acabar con nosotros. Pero nosotros no tenemos que dejarnos vencer. Cada vez que tengamos una prueba tenemos que recordar que en 2 ocasiones ya. Y queridos hermanos, quiera y no, uno nunca sabe, pero si se viene una tercera guerra mundial, ¿nos iremos a mantener fieles como en 2 ocasiones que estuvimos? Dios quiera que sí, ¿verdad? Y que tampoco tengamos que enfrentarnos a esa prueba, pero tenemos que recordar. ¿Y por qué hacemos todo un recuento de todo eso? Porque sabemos que vienen cosas difíciles para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene que estar alerta sobre qué fue lo que pasó en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos. De 1936 nos quitan totalmente todas las propiedades. ¿No se les hace familiar? 2 veces ya nos han quitado nuestras propiedades. Y vamos, camino hacia un tercer evento. Esto era una preparación que Dios estaba haciendo con su pueblo. Era una preparación que Dios iba diciendo, le quito a este pueblo ahorita esto, le quito esto otro y ahí le voy a ir. Pero queridos hermanos, fueron fieles. Y nuestros hermanos en 1939 una vez más volvieron a decir que no al servicio militar, ya por segunda ocasión. Yo siempre me he hecho la pregunta, como empezar, ¿qué pensaron estas personas? Y muchos de ellos, yo estoy seguro que dijeron, estaremos en lo correcto porque una vez más nos vuelve a pasar lo mismo. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿O será que Dios más bien nos quiere encaminar? No, queridos hermanos, Dios sabía que nosotros íbamos hacia lo correcto. Él únicamente estaba modificando totalmente todos esos caracteres y nos estaba preparando a lo que iba a suceder en 1952. 51. En 1951. Es que les voy a explicar, voy a adelantarme un poquito, porque para mí en 1951 es una separación moral. Entonces, jurídicamente yo suelo interpretar 1951, pero me voy a 1952 porque fue la ruptura ya judicial, pero ahí lo vamos a ir viendo. Por ese detalle ahí me disculpa, en 1951. Bueno, interesante es, somos disueltos aquí y bueno, nuestra conferencia general tiene que huir, era el pastor William Mas, huyen a Suiza. Huyen a Suiza y ahí se tiene que empezar prácticamente de nuevo. Lo que prácticamente ha estado explicando aquí nuestra hermana. El registro de 1936 o la parte de 1936 que nos quita todo, nos quita hasta el registro jurídico. El registro jurídico de 1929, lógicamente con esta carta jurídicamente lo perdíamos también. Todo se perdía. Y ya al no tener registro jurídico las propiedades se perdieron. Así que el registro jurídico de 1929 lo perdíamos. Y bueno, la historia dice que nuestra iglesia se estableció por muchos años, ¿verdad? En otro lugar. Bueno, vamos a ver más adelante. 49. Ahí llegamos a 1948. ¿Qué sucede en 1948? La sede es trasladada. No, perdón. Sí. En 1948 nosotros nos fuimos a establecer, estábamos en Suiza, pasamos mucho tiempo clandestinamente en Suiza y una vez más estamos clandestinamente
como estuvimos desde 1914 hasta 1919. Una vez más, el pueblo de Dios tiene que irse, ¿verdad? Cambia sus sedes, se va para Suiza en un sótano y ahí está actuando. Ahí se empiezan y vuelven a tomar un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Nos dicen que tenemos nosotros que volver a empezar. Y es el nombre que teníamos en 1931, en 1925. Ese nombre lo volvemos a traer, ¿verdad? Hacia acá, y es cuando decidimos trasladar nuestra sede a Estados Unidos. Ya nosotros no queríamos estar más clandestinamente, después de que habíamos pasado el gran chasco que estuvimos en Suiza. Estuvimos desde 1936 hasta 1948, estuvimos en un sótano. Y ustedes, yo no me puedo imaginar qué es estar en un sótano, saber que en 1936 perdimos todas nuestras propiedades, se tuvieron que ir a Suiza, estar en un sótano clandestinamente, pero no por eso nuestros hermanos dejaron de trabajar. Es interesante volver a empezar desde cero. Entonces traigámoslo a colación el día de hoy. Yo siempre me salgo y voy trayendo temas y ahí vamos y la gente se va a ir hablando. Hermanos, si tenemos que volver a empezar de cero, lo vamos a hacer en nuestras vidas, pero sabiendo que Dios nos lleva de la mano. Esos hermanos tuvieron que volver a empezar desde cero, después de tener quizás sus banquitas muy cómodas, después de tener su púlpito muy cómodo, tuvieron que irse para un sótano. ¿Pero por qué hicieron esto? Porque en su corazón llevaban la fe, porque en su corazón ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Y hoy, a través de la historia, cuando nosotros la empezamos a estudiar, sabemos que fue lo que hicieron lo correcto. Entonces, ahí en 1948 se decide trasladar la sede a Estados Unidos. Y algo muy interesante, porque se decidió, pero fue hasta en 1949 cuando se vuelve a inscribir jurídicamente y volvemos a nacer. Yo digo que esto es como nacemos, pero interpretémoslo como que estamos ahí un poquito alejados, o estamos para el gobierno estábamos muertos, y nuestros hermanos nos volvieron a resucitar y nos resucitaban una y otra vez, y nos vamos a seguir resucitando las veces que sean necesarios, pero nosotros llevamos la fe en nuestros hombros. Entonces, en 1949 se da la personería jurídica, pero esta personería jurídica tiene algo súper interesante, que esta personería jurídica tiene los votos por representación. ¿Qué es lo que tiene esta personería jurídica? ¿Cuándo fueron que se dieron los estatutos de los votos por representación? Se dieron en 1929. Se vuelven a retomar en 1927. Diapositiva. Aquí estamos, los estatutos de 1927 se vuelven a retomar en la personería jurídica de 1949. Y dice, perdone la pregunta, ¿a qué se refiere usted cuando dice que en el 49 se tomó la parte de los votos de representación de 1927? Se llamaba en inglés, ¿está presente la hermana María Fernanda aquí? no, ¿Está en la sala? María Fernanda, yo lo he pronunciado proxy vote. ¿Cómo se pronuncia correctamente en inglés? Los votos por representación. Queremos una pronunciación en inglés. Pase adelante, mi hermana María Fernanda. Nosotros siempre hemos dicho proxy vote. ¿Cómo se pronuncia los votos por representación? No está aquí. ¿Cómo se diría en inglés votos por representación? Los proxy vote. No está. Vamos a esperar que ella pueda ver el texto. Dice proxy authorized in writing proxy votes. Aquí está. No estaba tan mal pronunciado. A ver si lo puedes pronunciar de nuevo. Yo le he hecho los proxy vote. A ver si lo puedes pronunciar de nuevo. Sí, dice proxy votes. Ok. Traducido al español literalmente. Votos de... Muchas gracias, hermana María Fernanda. Estos días hemos estado pronunciando, no hemos pronunciado tan mal, ¿verdad? Hermana Jennifer, entonces,
queremos volver a la parte jurídica, que es por la cual usted está con nosotros aquí apoyándonos en este. Usted explica que de acuerdo a lo que usted leyó, vio que en los estatutos del 49 se toma la cláusula de los estatutos de 1927 de la Unión Americana en Estados Unidos, que estos mismos alemanes que habían venido a Estados Unidos, que es el grupo de Denver, habían registrado esta personería jurídica en 1927 como Unión Americana, no como Conferencia General, como Unión Americana. Y ya en 1927 estaban los votos por representación o proxy vote, y se da ahora en el 49. ¿Cómo funciona esto? Porque esto ha sido un conflicto en nuestra iglesia, que es lo que usted quiere explicar ahora con respecto al 51 y al 52. Ok, vamos a ir viendo los votos por representación. Efectivamente, yo en las personerías jurídicas, que muy amable el pastor Felipe me facilitó para hacer esta investigación, noté esa particularidad de que en 1949 se vuelve a retomar. Quiero indicarles qué son votos por representación. Los votos por representación es algo que yo le doy a otra persona para que me represente a mí mediante un poder especial, judicial, y eso qué quiere decir, que es plenamente para ese acto. Que yo le digo a esta persona, usted me va a representar. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir. Y eso principalmente, los votos de representación se dan tras la cortina de hierro. Se dan porque los países están en guerra, se dan porque muchos hermanos no pueden ir, porque muchos hermanos entre ellos comienzan para que por lo menos vaya un representante de ese país. Entonces los votos por representación son legales a nivel moral y al nivel judicial, pero por ciertos estatutos, no bajo los parámetros que Nicolás lo quiso ver en la Asamblea de 1951. ¿Qué es lo que pasa? Que yo le doy a una persona y le digo, represénteme, porque yo no puedo ir. Por ejemplo, yo en el área que trabajo es en el área de conciliaciones en materia laboral, y muchas veces la persona, el actor, ¿verdad? No puede llegar. Esta persona, el trabajador, el patrono, no pueden llegar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mediante un poder, claro, en aquel entonces eran otros tiempos, eran poderes que la misma persona iba haciendo a mano. Ahorita, para usted poder hacer un poder y que tenga validez, usted tiene que ir ante un notario. Y ese notario tiene que hacer el poder, y que yo, Julanito de tal, le cedo el poder para que me represente en cierto acto administrativo. Y yo le digo a mi persona, usted me puede representar por mis parámetros. Por ejemplo, mediante una conciliación, ¿verdad? Que dos personas están conciliando cierto monto y yo no puedo ir, yo le digo a la persona que me va a representar. Me representa, pero única vez estoy dispuesto a conciliar en tales y tales extremos. Y esa persona que me va a ir a representar sabe que puede conciliar a mi nombre por los extremos que yo le doy. Pero, ¿qué fue lo que pasó en 1951 con los votos de representación? Los votos de representación, así como lo quieren ver en esta parte, como lo quiso ver el grupo que estaba a cargo de Nicolás, eran totalmente ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque si yo voy, se los pongo así. Cuando nosotros vamos a elegir nuestros dirigentes que vayan a la asamblea, a la conferencia. Perdone la interrupción, porque esa es la parte importante que quiero que usted enfoque. Cuando vamos a elegir, Nicolás representaba de acuerdo a 28 votos. Para que tenga claro, eran 28 votos. Teníamos 25 delegados en el 51, 14 de un lado, 11 del otro. Más 28 más 11 daría 39, supuestamente. Entonces quiero hacerle esta salvedad para que usted haga la explicación profesional. Claro. Supuestamente le estaba representando 29 votos. Sí estaba 28, perdón. Sí estaba representando totalmente sus votos, pero no era que tenía 28 votos, era una representación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros elegimos a nuestra persona que va a ir ante la Asamblea General en la conferencia, se lo pongo así, un ejemplo, en nuestra iglesia son 100 almas, y va el pastor Felipe a la conferencia general ahora que fue a Italia, el pastor llevaba 100 representaciones o llevaba 100 votos. No, lo que llevaba eran 100 representaciones por un solo voto. Todavía un poquito más, porque representé ahora en Italia 225 almas. Bueno, imagínate, 225. Entonces, era una representación, sí llevaba. O sea, si lo queremos ver literalmente, yo meto todos mis votos. Pero al final y al cabo es
un solo voto el que tiene que salir. Únicamente, yo no puedo ir a representar a todo el pueblo de Costa Rica. Igualmente pasa, veámoslo así, cuando se dan las conferencias de la ONU, va nuestro presidente nos lleva los votos por 4 millones de habitantes. Bueno, según el último censo ahora somos 5 millones de habitantes, aún seguimos siendo un país pequeño, pero aquí vamos todavía. Somos 5 millones de habitantes, él no lleva 5 millones de votos, él lleva un solo voto, porque la palabra lo dice, votos por representación, no se llaman votos para representar a cada voto que me dio a mí. Pero entonces ahí quiero hacer la salvedad, porque sí he visto que los votos de representación han sido un tema de discusión muy grande entre ambas organizaciones. Y aquí sí quiero decirle, tanto a nivel jurídico como a nivel moral, los votos de representación existen, pero no de la forma que ellos lo quieren ver. Los votos de representación existen para que yo, mediante un solo voto, yo represente a ciertas personas. Igualmente pasa, veámoslo en una asamblea, cuando una organización se está organizando para elegir su nueva junta directiva, si yo estoy ahí, perfecto, yo puedo dar mi voto, pero si yo lo delego en otra persona, que también es la misma que va, esa persona no puede votar doble. Y total así, los votos por representación se dan, igual vuelvo a retomar, ¿verdad? Estaban tras la cortina de hierro, eran otro tipo de personas y se les da eso. Pero no era que le daba derecho a que pudiera votar por todos los votos de representación que llevaban. En la vía judicial tampoco pasa así. ¿Cómo se ve la situación? Se dice que cuando se quiere hacer una reunión de una asamblea tiene que haber un quórum. ¿Le servía esto al pastor Demetrio Nicolís para hacer quórum estos 28 votos ausentes? No, esto no funcionaba. Marcaba que ellos en el 51, después del 20 de mayo, cuando ellos se organizaron, tenían el derecho organizativo, porque eran mayoría de delegados, cuando ellos eran solo 11, nosotros éramos 14, y Nicolís estaba representando 28 votos. Para nada, ya vamos a entrar, y vamos a ir viendo qué fue lo que sucedió en 1951, para que ustedes logren entender qué fue lo que pasó en 1951. Con los votos de representación. Ok, aquí se da un momento histórico de que el pastor Felipe ha venido, ¿verdad?, trayendo a colación durante todos estos días. Aquí vamos a hablar sobre la separación moral y la separación judicial. Hay dos tipos de separación. Entonces se da la conferencia general, ¿verdad? Están todos reunidos, tanto está Nicolís como está Kossel, éramos uno solo, ¿verdad? En ese momento nosotros éramos uno solo. Cuando se da la separación, en ese momento, ahí, cuando es un grupo el que se levanta, ahí se da una separación moral. A ver si ya pueden quitar la diapositiva. Ahí se da una separación moral. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel judicial no podemos interpretar que si estamos en una asamblea general y hay cierto grupo que no está de acuerdo con nosotros y se va, inmediatamente nosotros decimos, fulanito, ya ellos no son más miembros de nuestra organización. No, aquí vemos que lo que sucedió en 1951 fue una separación moral. Entonces, ¿por qué se da? Si dos grupos se fueron, se empezaron a organizar, pero el grupo que llevaba los votos por representación malinterpretó, porque yo siempre, ¿verdad?, hay que dejarle a veces como el beneficio de la duda, malinterpretó lo que se había dicho en 1927, pero si bien es cierto, era un acto de mala fe. ¿Por qué? Porque se empezaron a organizar, pero estaban separados moralmente. Entonces todavía no podían empezarse a separar a organizar como dos grupos separados, porque era una separación moral. Y aquí quiero hacer un ejemplo. Nosotros éramos una gran familia. Imaginémonos una familia que se casa, crea sus hijos, tiene sus bienes, poco a poco va teniendo su carro, va teniendo su casa, pasan ciertas dificultades, pero ahí van juntos. Y un día el esposo se levanta y dice, ya yo no quiero vivir más con usted. Deja a la esposa, agarra su ropa y se va. Eso es una separación moral, porque él no puede ir
a los tribunales a decir, me quiero casar por segunda vez porque acabo de hacer una separación con mi esposa. Esa separación tiene que nacer a la vía judicial, esa separación tiene que nacer, esa separación tiene que estar ahí. Entonces, ¿por qué razón? Si había una separación moral, se empiezan a organizar de forma como si hubiera visto una separación judicial. Entonces, se dan cierto tiempo, por eso es que yo digo que la ruptura de 1951 fue una separación moral que se da, no una separación judicial, porque la separación judicial vamos a ir viendo que pasó en 1952. Por eso es que la fecha de 1952 es fundamental. ¿Qué es lo que pasa en 1952? Ambos grupos, durante todo ese tiempo, y voy a volver al ejemplo del esposo, el esposo se va de la casa y empieza, él lleva bienes porque estaban a su nombre, y empieza a hacer una simulación de bienes y se las empieza a pasar a su hermano. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue a una separación judicial no tengan ya bienes. Y si la esposa no estuvo atenta a decir, ahorita, ¿verdad? Ahora qué se puede hacer y que se le ponga una medida cautelar, porque hay una simulación de bienes, está traspasando sus bienes, pues de ahí no queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había una separación moral. Esta familia, hasta que no diga un juez, quedan absolutamente divorciados, este del otro, no está la separación judicial porque no ha nacido. Igualmente fue lo que pasó en 1951. Fue una separación, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Que los del grupo que lidiaba Nicolís se llevan los libros, se llevan nuestros libros, se llevan propiedades, ¿verdad? Se llevan ciertas cosas, porque estaban a nombre y porque ellos se van. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 1952 ambos grupos se están empezando a organizar, se da la contienda. ¿Por qué? Porque ya Kossel, que evidentemente, ¿verdad?, era que se había quedado con la minoría, y empieza a decir, nosotros tenemos que traer a cuentas a esos hermanos que se fueron, a ver si quieren continuar con su separación o vuelven otra vez hacia nosotros, porque ellos fueron los que se levantaron y se fueron. Entonces, y que es algo muy... ¿Cómo es que yo les digo acá que el que se va no siempre tiene la razón? Aquí es donde yo logro evidenciar. La persona que se va no siempre tiene la razón. Vea lo que pasó con nosotros en 1914. Nosotros nos fuimos y teníamos la razón. ¿Qué es lo que pasa en 1951? Ellos se van y no tienen la razón. Por eso es que la razón se le tiene que dar a la persona que sigue fiel a los principios de Dios. La regla general para usted lograr determinar si alguien tiene la razón o no tiene la razón es irse y apegarse a la ley de Dios. Es únicamente por esa ley que usted tiene que llegar y comparar. Porque puede ser que el que se quede no siempre, tenga la razón o el que se vaya tenga la razón. Entonces, ¿cómo logramos determinar? Hay dos puntos de vista y eso es muy interesante. ¿Cómo lo logramos determinar? Agarrando nuestra Biblia y diciendo, los parámetros son estos y esos. ¿Cumple o no cumple? ¿Tuvieron los requisitos o no tuvieron los requisitos? Entonces, ya es en 1952 cuando Kossel decide traer el caso a litigio. Y aquí nosotros tenemos que tomar algo muy interesante. En un litigio siempre va a haber una persona activa y una persona pasiva. Entonces, una persona que lo está accionando y otra persona que está siendo invitada a venir a esta contienda. Entonces, Kossel evidentemente, ¿verdad?, mandó a llamar a Nicolís. Pero es muy interesante porque ya cuando ya cuando se da totalmente lo del litigio, ya Nicolís había inscribido, ya él había inscrito totalmente una personería jurídica a nombre de él. Entonces aquí es muy interesante, mientras que Kossel estaba esperando de una forma pacífica resolver la situación, Kossel hizo exactamente lo mismo que había hecho este esposo, que de verdad, que les pongo yo de la simulación de bienes. Ya él había empezado. ¿Por qué? Porque él sí se proyectaba hacia un futuro. Él sí estaba, yo siempre les digo, la gente que hace simulación de bienes, todo eso es porque sabe que algo mal le viene y porque no quiere volver atrás. Porque si él hubiera querido volver atrás y volverse a unir con nosotros, no hubiera hecho ninguna simulación, o no hubieran empezado a inscribir, mientras que Kossel estaba esperando y apegándose a la buena fe, Nicolís, ¿verdad?, estaba actuando en este momento a nivel
Eso sí lo quiero dejar, ¿verdad? Claro, yo sí estoy hablando de mala fe o de buena fe porque yo estoy hablando desde algo legal. Y así es exactamente, ¿verdad? En lo divino también, ¿usted actúa de mala fe o actúa de buena fe? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes que leerlo. ¿Ah? Leerlo. Dice, la contienda entre dos grupos, cada uno de los cuales pretende el control de los libros. ¿Cuáles libros? Los que se habían llevado ellos en 1951. El control del registro de los libros y las propiedades de la iglesia. Un grupo pretende que Carlos Kossel de Alemania, que es uno de los testigos citados en el presente litigio. Es el presidente, sí. Y el otro grupo estaba por Nicolás. Agua. No, Nicolás está en posesión de los libros, ¿verdad? Como lo vemos, ¿por qué? Porque ellos fueron los que se fueron, de los registros y de las propiedades. Queridos hermanos, ¿no les parece esto donde dice propiedades muy familiar? La tercera vez que nos quitan las propiedades y ha desaparecido nuestro movimiento. No hemos seguido adelante. Somos un pueblo que ha seguido adelante. ¿Por qué hemos seguido adelante? Porque Dios así lo ha permitido. En 1914 nos dejan de propiedades por hermanos. Entonces, en 1936 nos dejan sin propiedades por Alemania y por la ley Rich. Continuamos adelante. Y aquí, en 1952, ya a nivel judicial, nos vuelven otra vez a dejar sin propiedades. Y nuestro movimiento sigue fiel. Y el día de hoy yo puedo estar aquí frente a ustedes porque nuestro movimiento sigue fiel. Porque nosotros seguimos albergando totalmente la ley de Dios en nuestros corazones. Por eso es que nosotros nos mantenemos fieles. Por eso es que la palabra propiedades, por eso es que el pueblo de Dios no debe apegarse a las cosas de este mundo. Por eso es que nosotros cada vez tenemos que ir dejando más las cosas materiales. Porque esa va a ser la prueba. Yo siento que aquí, y siempre lo he dicho y siempre me gusta a mí manejar lo que es el elemento sine qua non. El elemento sine qua non es algo que se tiene que entrelazar o es el elemento que no puede faltar para que se den ciertas cosas y lleguen a la vía judicial. Aquí el elemento sine qua non en todas las pruebas que hemos tenido han sido las propiedades. Aquí ese ha sido nuestra prueba de fe, dejarnos totalmente de lo material. Y dice, él alega que él ha sido elegido en una reunión de conferencia general el día 29 de mayo de 1951 en Holanda, después de que ellos se van. ¿Por qué él alega esto? Porque ellos se organizan. ¿Por qué él alega esto? Porque Nicolás creía en los votos de representación, malinterpretaba lo que eran votos de representación y él decía, yo tengo 28 votos. Entonces, ellos se van, se organizan y en esa organización deciden que van a inscribir y decir que van a hacer otras cosas. Después, ese dato ahí, nada más que el 7 de mayo no iban. Kossel alega que él fue, ahí tenemos dos posiciones, vamos a tener dos posiciones. Siempre en un litigio vamos a tener dos posiciones. Yo tengo la mía y cada quien defiende lo que pasó. Pero ¿cómo lo vamos a defender? Lo vamos a defender mediante nuestras pruebas. En una reunión de la conferencia general en Holanda, ¿verdad? Cuando se dividieron, entonces, ¿qué era lo que buscaba Kossel? Buscaba un mandato judicial que exigía que Nicolás le entregara la entrega de las propiedades de la iglesia a él, como también una decisión sobre la cuestión de quiénes son los oficiales legítimos. Claro, pasa en 1951, se le da tiempo, ¿verdad?, a los hermanos, ya en 1952 ya se tiene que tomar cartas sobre el asunto, ¿verdad? Pues ya tenemos propiedades, ya tenemos dinero, ya tenemos ciertas normas. Entonces, aquí vemos lo complicado que es no arreglar nuestros problemas en casa. Aquí vemos lo complicado y por eso el espíritu de profecía no se equivoca cuando dice que nosotros no tenemos que empezar a llevar, ¿verdad?, que entre nosotros hermanos tenemos que conciliar. Esa es el área que manejo, ¿verdad? Yo es el área de conciliación en materia laboral y desde la parte administrativa, porque no es de la parte judicial, yo pertenezco, ¿verdad?, desde la parte administrativa. Antes soy como un filtro antes de llegar a la parte judicial. Entonces aquí igual se da, Kossel va y crea un litigio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ante un proceso judicial, si ya no se logra el conflicto,
poderlo cerrar o poder llegar a un acuerdo en casa, se va a llegar a los tribunales. Pero en los tribunales no le cierran la posibilidad a ambas partes de que puedan llegar a una conciliación. Y eso fue lo que sucedió aquí. Dice, el juez Glenn abrió la sesión del tribunal y su asistente Carlos Fischer citó el caso adventista. Ambas partes estaban preparadas para comenzar. Entonces, hay etapas procesales que hay que respetar. Y una de las etapas procesales es la etapa de conciliación, que siempre se va a dar en todo proceso judicial que lo permita, porque hay procesos que no permiten la conciliación. En este caso, este proceso sí permite la conciliación. Dice, el demandante Carlos Kossel de Alemania había venido de aquel país para litigar por una orden judicial que le diera el control de las propiedades de la iglesia. El demandado Nicolás estaba presente con su grupo para indicar quién tenía el control. Los abogados concordaron. A mí esta frase me encanta y yo digo que vea ya en la época que estábamos en 1952, ahorita estamos en el 2018 y es hasta ahorita en el 2018 cuando el auge de la conciliación está teniendo mucho más fuerza, ¿verdad? Y se está retomando. Los abogados concordaron y sus clientes también concordaron. Esto es muy importante, ambas partes, ya aunque estaban ahí, ambas partes estaban decididas a conciliar. Aún ahí estaba el Espíritu de Dios en ambas partes, que sería la mejor solución, que sería lo mejor, solucionar sus problemas entre sí mismos. Y eso es excelente. Yo siempre insto a las partes a que ellos deben de conciliar. Y si no lo pueden hacer entre ellos, buscar a un tercero imparcial profesional que así lo requiera, antes de poder acudir a la vía judicial. Pero si ya están en la vía judicial, no quiere decir que no puedan conciliar, porque va a haber el momento procesal en el cual puedan conciliar, que siempre es mejor. ¿Por qué es mejor la conciliación? Porque son dos personas con un tercero imparcial que se están poniendo de acuerdo sobre cuál va a ser el futuro de determinada situación. Que no sea un tercero imparcial como un juez que logre llegar y determinar quién tiene razón y quién no tiene razón, porque la justicia, para lo que mi es justicia, para mi contrincante no va a ser la justicia, que el juez trata de ser lo más imparcial, pero siempre va a haber una mínima cosa en que alguien no le va a quedar de acuerdo y por ahí va a decir que no es justicia. Dice, la cuestión disputada, conforme a ellos anunciaron, será presentada en una conferencia programada para más adelante, en este mismo año, muy probablemente en Alemania. Y aquí quiero indicar, ¿por qué es que se dice que este proceso no puede volver a llegar a la vía judicial? Porque yo a veces me lo temo. Yo a veces indico y yo sé que estas conferencias, ¿verdad? Y que este simposio ha llamado la curiosidad de muchas personas. Pero también les quiero decir que esto que pasó, ¿verdad? Con lo del nombre, con lo de nuestras propiedades, tampoco quiero indicar que con esto nosotros pretendemos recuperar algunas propiedades o algunas cosas, ¿verdad? Ese no ha sido nuestro propósito. Nuestro propósito es informar y poder que la gente pueda llegar y tener esa historia, ¿verdad? De tanto, de todas esas investigaciones y a través de todos estos días. Pero ¿por qué no puede volver a llevarse este litigio? Hay una particularidad. Cuando se va a la vía judicial hay ciertos procesos que tienen cosa juzgada material. Y este caso es uno de esos. Tiene cosa juzgada material. Entonces, por lo tanto, no se puede volver a llevar una vez más a la vía judicial. Una única vez, ahí se llevó, se acordó, que me parece mucha gente podrá criticar la frase que yo dije de no llevar los procesos a la vía judicial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí ambos fueron muy ecuánimes y cuando ya estaban en la vía judicial decidieron conciliar. Y la conciliación, y eso fue un acuerdo, y esa conciliación se da cosa juzgada material, y por eso, ¿y qué fue lo que acordaron? La cuestión disputada. ¿Cuáles eran la cuestión disputada? El control, las propiedades, y que dijeran quiénes eran realmente los líderes de la organización. Esos eran los 3 puntos que Kossel pedía a Nicolás aclarar. ¿Por qué? Porque estábamos ante un movimiento. Yo no puedo tener por 2 manos, ¿verdad? Estar jalando para uno y estar jalando para otro. La organización tiene que definirse y se tenía que definir mediante esos 3 puntos. Entonces ellos acordaron que sería presentada en una conferencia programada para más adelante, en ese mismo año. ¿En qué año estamos? En 1952. Probablemente en Alemania. Entonces aquí ya les doy la palabra al pastor Felipe para que él nos indique qué pasó con ese
acuerdo conciliatorio que se dio en 1952. Bueno, hemos visto la parte legal y jurídica. Desde el hecho que nosotros registramos una propiedad o una personería jurídica, estamos ya ante un gobierno. Nuestra iglesia no puede estar clandestina. Llegará el momento que vuelva la ley dominical a esta tierra y que la iglesia quede designada y tengamos que ir a la montaña. Mientras tanto, tenemos que trabajar organizados. Aquí se dio el problema más grande y que lo trataremos en una próxima, que será todo lo que es de lo del año 52. Pero tenemos que decir que el acuerdo no se llevó a cabo de poder hacer una conferencia general conjunta. Tanto los 14 como los 11 en el 51 se habían organizado con el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Pero Nicolás hizo su registro y él quedó en posición del registro. El hermano Cosel no. Cuando llegan al litigio, eso es lo que pelean. Y prácticamente quien está en poder de todo jurídicamente es Nicolás. Por eso se da lo que se llamó la demanda. Sin embargo, se arreglan entre ellos, esperan que van a arreglar y la conferencia general conjunta nunca se dio. Más tarde nuestros hermanos reconcilian al grupo de Denver y el grupo de Denver viene a nosotros y es donde nos acusan que tomamos el nombre Sociedad Misionera Internacional cuando ese nombre estaba registrado en el año 27 y nosotros tomamos Sociedad Misionera Internacional. Explicó la licenciada aquí que no se puede trabajar dos organizaciones con el mismo nombre. Nosotros volvimos al registro jurídico del 29 y en el año 55 hacemos otro registro jurídico en Dinamarca con el pastor Starr como presidente cuando se registra la obra jurídicamente con el nombre Sociedad Misionera Internacional. En el año 52 nuestro hermano Cosel renuncia. Si un pastor renuncia, si un presidente renuncia, el comité puede reorganizar. Y yo presenté 14 cartas el día de ayer donde reconocieron la autoridad de Cosel y los 14 y donde reconocieron en el 52 que tenían autoridad. Ellos tuvieron la autoridad, se organizaron y nuestros hermanos de Rono se enojaron mucho por porque el grupo de Denver volvió a la iglesia. El asunto se complicó y se dio, como dice aquí nuestra hermana Jennifer, la división ya totalmente. Ya no solo moral, sino también una división totalmente ya jurídica, judicial, hasta hoy existir dos movimientos que no se han puesto de acuerdo. Nosotros reclamamos la veracidad de los 14 desde 1914. Por eso la Iglesia Adventista nos reconoce a nosotros del 14 como Sociedad Misionera Internacional. Ellos reconocen al movimiento del 51 en documentos de ellos del año 51, al movimiento de Nicolás. Partimos de decir, hermanos, creemos que somos la iglesia de Dios. Invitamos a todos los hermanos, tanto del movimiento del 51 como del adventismo, a venir a la verdad. Lo que sucedió en el 14 fue la apostasía más grande del adventismo. Y lo que sucedió en el 51 fue la rebelión del 51. 11 delegados se salieron de la sala de reunión que más tarde reconocieron en 1991 que había sido totalmente apresurado y no correcto y tomar pasos de reorganización. Queridos hermanos, hasta aquí llegamos en este simposio. Que el Señor les bendiga y vamos a dar nada más unos minutos de tiempo porque se nos fue el tiempo ya para algunas preguntas que tenemos aquí que me han llegado al celular. Un hermano pregunta, hola, un saludo fraternal. Mi pregunta es, cuando se revelaron los 11 delegados, ¿fue informada la iglesia a nivel mundial de esta situación o los hermanos que quedaron con ellos fueron conscientes de tal situación o fueron engañados por el movimiento del 51? Hermano, tenemos testigos. Yo hablé con hermanos muy antiguos en Brasil, de que muchos de ellos llegaron a Brasil y nunca dijeron que había habido una separación. Nosotros sí tenemos 14 cartas originales que yo les presenté el día de ayer, donde en 14 lugares distintos o congregaciones distintas reconocieron al grupo nuestro porque nosotros sí informamos de la separación. En muchos lugares no se sabía. Ahora, los países tras la cortina de hierro, muchos no se dieron cuenta. Y cuando la cortina de hierro se abre,
nuestros hermanos y ellos llegaron a muchos países tras la cortina de hierro y no se sabía si estos hermanos eran de nosotros o de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían conocido una sola reforma, y ahora que la cortina de hierro se abría y llegaban los nuestros y los de ellos, ellos decían, pero mientras ustedes peleaban, nosotros aquí sufríamos por el evangelio. Y fueron ellos los que pidieron una unificación, y eso fue lo que instó al proceso de 1991, que no se pudo llegar a nada. Cuando se llegó a ciertos países y los hermanos que estaban en países comunistas se sintieron tristes de ver que muchos de ellos habían muerto sufriendo por la fe, mientras en el 51 nuestra iglesia peleaba con 25 delegados. Ellos se sintieron muy tristes. Ahora ellos decían, no sabemos a quién pertenecer, hagan una unión. Así pasó, muchos países no se dieron cuenta, y muchos hermanos murieron en el anonimato sin saber que había existido una separación. Esto fue un asunto de años. Los miembros de la iglesia que componen el movimiento de reforma del 51 han sido engañados por su propia conferencia. Bueno, prácticamente es la misma parte de la misma pregunta. Bueno, nosotros solo decimos, nosotros somos la verdad. Lo que pasó en el 51 fue una rebelión, y les instamos a que vengan al verdadero pueblo de Dios. Pastor Acuña, ¿en qué fecha los 11 delegados que abandonaron la reunión fueron excluidos? Bueno, yo leí el acta, lo leímos toda, más o menos como 3, 4 días después. Ahorita no les puedo precisar exactamente la fecha, pero más o menos, ellos se salieron el 20. No recuerdo si fue en el 23 o en el 24, pero 3, 4 días después, fueron excluidos de la iglesia, los 11 delegados por los 14. Sí, lo que la hermana ha explicado, que era la separación moral. ¿En qué país se llevó a cabo el juicio? Marvin Girón es uno también de los representantes del departamento legal de la Conferencia General también. Tenemos 4 representantes, tenemos 2 hermanos de Venezuela, tenemos nuestro hermano Marvin Girón Natareno, que también es representante de la Conferencia General en el departamento legal, y tenemos a nuestra hermana Jennifer Campos. Hermano, el juicio fue llevado a cabo en los Estados Unidos, que era lo que explicaba aquí su colega, del litigio que se había dado en los Estados Unidos. El Señor le bendiga, hermano Marvin, y gracias por haber estado con nosotros. Pastor Avilés, ¿tiene alguna otra pregunta ahí que no tengamos aquí nosotros? Muy bien, que el Señor les bendiga. De mi parte es todo, y dejo aquí a la licenciada y hermana de la iglesia para que se despida de ustedes y el pastor Avilés pueda cerrar este simposio que se ha dado. Muchísimas gracias, queridos hermanos, ¿verdad?, por estar presentes el día de hoy. Esperamos que todas estas intervenciones desde la parte legal nos puedan ayudar. Muchas veces nosotros tenemos que resguardarnos en nuestra historia y también en la parte legal, ver cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, a través de sus historias, hay 2 puntos, ¿verdad?, que totalmente son las propiedades y el servicio militar. Nunca se nos olvide esto, nunca se nos olvide cuando tengamos que decir un no ante un servicio militar, ¿verdad?, o ante nuestras propiedades. Y también como proyecto, ¿verdad?, de nosotros como miembro del departamento legal de la Conferencia General, hemos querido traerles a ustedes totalmente este simposio, que esperamos que sea del agrado de todos ustedes, que le puedan sacar el mejor provecho, que esto haya sido para honra y gloria de Dios, en lo que les pueda ayudar desde la parte legal. Con mucho gusto, ¿verdad? Siempre estoy anuente a recibir consultas, a recibir sugerencias. Si en algo les puedo ayudar, para eso estamos nosotros aquí, y tenemos muchos proyectos por delante que van a venir, que ya poco a poco ustedes van a ir viendo cómo en todo este tiempo le vamos a seguir trayendo a ustedes totalmente esta información para que ustedes se puedan informar, para que ustedes tengan cultura general y para que un día a día podamos abarcar más armas y tengamos la justicia de Cristo con nosotros, que es la justicia de la verdad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les agradecemos por la exposición, la aclaración que se ha hecho, y algunas personas se estarán preguntando ¿por qué tanto del nombre? ¿Por qué tanto hablamos de ese nombre? Es por una sencilla razón:
se ha hecho de él un caballito de batalla y por eso queríamos explicarlo muy bien en este simposio. Son puntos que realmente no nos salvan, porque ya también el pastor Acuña lo dijo, el nombre no salva a ninguna persona, pero se ha tomado para engañar a las personas, para sacarlas del movimiento internacional de la sociedad misionera, y por eso se hace una aclaración amplia. Y como dijo el pastor Acuña, este tema se puede resumir en dos. 1951, se revelan 11 delegados y 14 quedan fieles, y que Dios los bendiga, hermano, y buen provecho. Vamos a terminar con una oración. Querido y amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos tu nombre, te decimos gracias en esta tarde por haber concluido este trabajo, que esperamos tú lo bendigas con el poder del Espíritu Santo, para que pueda aclararse en la mente de todos nuestros hermanos oyentes y de aquellos que les llegará la información de alguna o de otra manera. Bendice al expositor hermano Felipe, bendice a la hermana Jennifer aquí por su aporte legal, y bendice el equipo de multimedia, Señor, que ha trabajado durante esta semana para hacer posible este simposio. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.